El fenómeno ovni fue el que me introdujo en esto. Es una Ajá. cosa curiosa, pero la información del fenómeno ovni me fue conduciendo a entender, a comprender por qué la importancia del autoconocimiento y a distinguir lo que es la espiritualidad de los sistemas religiosos, porque los sistemas religiosos en alguna medida han comandado la espiritualidad del hombre, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Pero cuando uno profundiza un poco en esto, uno se da cuenta de que la espiritualidad es un camino y los sistemas religiosos son otros. Y entonces, bueno, yo quise profundizar y entonces tuve la gran oportunidad de leer un libro de Joseph Benner que se llamaba la vida impersonal y después otro de Paul Brunton, La búsqueda del yo superior. Y estos fueron los que me han introducido fundamentalmente en este camino de la espiritualidad, de la necesidad del amor, porque estas cosas son como fundamentales en la vida de uno, pero no las entendemos bien, porque lo que tenemos son como modelos, inclusive el amor, que intuimos que es algo muy profundo, no lo entendemos como tal. Y entonces nosotros tenemos unos modelos para interpretar lo que es el amor, lo que es la espiritualidad, y ahí fue yo donde yo empecé a profundizar. Igual que como me pasó con lo del asunto de las regresiones, fue también por el fenómeno ovni, porque el fenómeno ovni decía yo, bueno, y si tengo que hacerle una regresión a alguien para no buscar a alguien, bueno, pues entonces yo decidí también buscar el asunto de las regresiones, pero también las regresiones me llevaron a profundizar en este campo de la espiritualidad y más que todo no es tanto como profundizar, sino empezar a tener un modelo, aunque sea, digamos, primario, pero un modelo propio de lo que yo considero la espiritualidad o cómo estoy interpretando el amor y estos temas, las almas gemelas, cómo está uno interpretando lo de las almas gemelas, porque eso me parecía que tenía una profundidad muy grande. Y ahí viene entonces la confusión de las parejas del alma y las almas gemelas. Todo eso hay una confusión muy grande. Pues entonces yo lo que decidí fue ahondar en esto, leer mucho y en los últimos 2 años lo que he hecho es tratar de resumir esa información en unas charlas, y ahora pues lógicamente pues ya las tengo preparadas y logré resumir toda esa información de alguna manera que me ordenara fundamentalmente a mí, pero que al hacerlo siento yo que yo puedo transmitir algo de eso y que puede ser válido para algunas otras personas. Lo que me interesa a mí fundamentalmente es que sea válido para mí, porque Claro. yo no estoy evangelizando, yo no estoy procurando seguidores ni nada por el estilo. Lo que quiero es tal vez transmitir algo que siento que puede ser valioso para algunas personas. Puede ser que sí y puede ser que no, ¿verdad? Pero ese es más o menos, digamos, lo que yo decidí desde hace mucho rato con ahondar y profundizar un poco con esto de la espiritualidad y del amor fundamentalmente. Te quería hacer un comentario que dijiste antes de lo de la religión y la espiritualidad, Sí, porque la diferencia es que la religión es como que de alguna manera se ha transformado en un dogma, es un dogma, y dentro de la espiritualidad no debería haber dogma. De exacto. hecho, le pasó en su momento a Krishnamurti. A Krishnamurti lo quisieron transformar en el futuro líder espiritual dentro del movimiento esotérico de ese momento, y él decidió él no asistió a la India y decidió hacer su propio camino. Sí, y es que esa es la gran diferencia entonces entre lo que hemos interpretado como espiritualidad desde un punto de vista religioso, que tiene sus ritos, tiene sus dogmas, es muy social, tiene sus características, pero
se alejan de lo que es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, yo lo sintetizo de esta manera. La espiritualidad es una búsqueda de lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Lo que trasciende. Ahí lo simplifico. Lo que trasciende. Bueno, llamémosle Dios, chispa divina, yo superior, llamémosle como queramos, ¿verdad? Pero es lo que trasciende, lo que suponemos algunas personas que trasciende. Y eso es, así de simple es, y se aleja entonces de lo que es el sistema religioso, que al ser dogmático imprime unos dogmas que son los absolutos del sistema religioso X o Y o W o el que sea, ¿verdad? A diferencia de lo que significa la espiritualidad, que es esa búsqueda de lo que trasciende, pero cada uno de manera individual, sin que lo apriete el dogma, sin que vengan las imposiciones, sino con una libertad total, de apertura total, donde no hay nadie que esté dictándole un camino, sino que es el propio camino. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad?, de lo espiritual. ¿Y cómo unirías la espiritualidad con el amor? Bueno, es que al final y al cabo, lo que trasciende es el amor. La búsqueda, la búsqueda espiritual, entonces es encontrar lo que trasciende. Lo que trasciende es lo que anima todo el universo. Todo lo que existe en el universo es una energía que le llamamos amor. Nosotros, a diferencia de lo que consideramos el amor en términos, digamos, corrientes, normales, nosotros consideramos el amor como lo que debería ser, más bien el querer. El querer puede ser y no ser. El amor no puede no ser. El amor es lo que trasciende. Y entonces interpreto el amor como precisamente la chispa divina, Dios, o la energía que anima todo el universo. Por eso es una energía amorosa. Esa es mi interpretación, es una energía amorosa. Yendo a términos más pragmáticos, ¿por qué crees que hay tantos problemas en este momento de amores de pareja, de rupturas? Claro, desde esta perspectiva que estoy hablando es muy simple. No es ahora, ha sido siempre. No es un asunto de ahora. Porque antes los conceptos del amor eran diferentes. Recordemos que en la época de los griegos el amor más sublime era el homosexual. Por lo menos así lo consideraban algunos filósofos. El amor de hoy en día, que implica el enamoramiento, está muy lejos de lo que era el amor hace 200 o 300 años. Entonces, en realidad, no es que hay una gran crisis, sino que lo que hay es un descubrimiento de que nosotros intuimos algo que es muy grande, que es el amor, pero no descubrimos que lo que estamos practicando es el querer. Y ahí la gran diferencia. Nosotros lo que practicamos es el querer, no es el amor. Le llamamos amor, pero es que le llamamos amor a cualquier cosa. Tú pones love hoy en inglés y es sexo, ¿verdad? Entonces le llamamos amor a cualquier cosa. Pero hoy ya empezamos a entender que el amor tiene que ver con un todo, con ver un paisaje, con ver un atardecer, con estar inmerso en el bosque o en el mar. Uno empieza a entender el amor como algo muy superior a lo que nos han implantado culturalmente como amor, y más en el siglo pasado, que tiene la connotación del enamoramiento, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Verdad? Y ahí están entonces los apegos, y está la posesión, la intimidación y una serie de cosas que la estamos considerando como amor. Por ejemplo, el sufrimiento. Amor-sufrimiento. Porque el cristianismo ha impregnado, Jesús vivió, murió y sufrió en la cruz por amor a la humanidad. Entonces, eso está cambiando con la era de Acuario. Radicalmente está cambiando, porque estamos entendiendo que el amor no tiene nada que ver con el sufrimiento. El sufrimiento es sufrimiento y el amor es amor.
¿verdad? Entonces, lo que tenemos que empezar a distinguir para mí es que, y aceptarnos a nosotros mismos, que lo que nosotros hacemos es querer. Entonces, hoy queremos y mañana no queremos. Es muy sencillo. Nosotros podemos querer un automóvil y tuvimos un choque y ya no queremos ese automóvil que se despedazó. Bueno, igual con cualquier cosa que nosotros queramos. Nosotros queremos algo y de pronto ya no lo queremos. ¿Ah? Bueno, pero convengamos que está bien, una cosa es querer, pero uno puede tener amor hacia otra persona, pero no un amor hacia un auto. Bueno, esa es la gran diferencia, porque ¿cuánto tenemos amor hacia otra persona? Eso es lo que ¿tenemos verdaderamente amor a esa otra persona? ¿O creemos tener amor a esa otra persona? ¿Es querer lo que tenemos hacia esa otra persona? Para mí sí hay momentos amorosos en las relaciones de pareja, pero el amor, como es Dios, es diferente. El amor es comprensión, es la totalidad, es la energía más grande que existe en el universo. Si distinguimos eso, podemos entender lo que nos pasa como parejas. Pero si no lo distinguimos, entonces, ¿por qué maltratamos a la pareja? ¿Por qué hay tanto disgusto? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué no dura tanto el enamoramiento? Etcétera, etcétera. Pero vos decís que es posible que haya amor en una pareja, no solamente Sí, querer. el amor en una pareja es como la felicidad en un individuo, son momentos. La felicidad no existe como tal, lo que existe son momentos felices. Igual con el amor en la pareja, hay momentos en que hay momentos amorosos con la pareja, hay momentos amorosos, pero uno no vive en ese momento eternamente, en un eterno presente, en ese estado amoroso, uno no vive en ese estado amoroso. ¿Me entiendes? Entonces, hay momentos, sí, hay momentos, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Cuántos momentos? Hay parejas que duran un montón de tiempo y son amorosas y uno las ve amorosas. Pero también en el fondo de ahí, ¿cuánto no habrá aguantado una mujer cuando uno ve una pareja de 50 años? ¿Verdad? Fue todo amor y a eso es lo que me refiero. No podemos ver al amor como un todo de una manera eterna y presente. El amor, mira, el amor más cercano al amor con mayúsculas es el amor a los hijos y el amor de la madre a los hijos. Ese es el que hay, es el más cercano. Y sin embargo, ahí hay egoísmo, hay posesión, hay apego. Y entonces uno dice, bueno, ¿es eso amor? ¿Cuánto cabe del amor con relación al apego, al posesivo, al ser posesivo, al ser egoísta? Porque las madres se sienten como una proyección de sus hijos y quieren que sus hijos hagan lo que, o quisiera ella hacer lo que ella quisiera que se haga. Entonces, ¿es eso amor? Claro, podemos llamarle amor, pero yo lo cuestiono. O la madre o el padre, en líneas generales, quiere que los hijos hagan ciertas y determinadas cosas, no le dan libertad en líneas generales, ¿no? Sí. Hay un filósofo, Khalil Gibran, que decía, los hijos son hijos de la vida, Mm, así no de es, los padres. así es. Hay que dejarlos volar. Es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Es muy difícil. Solo las personas que ya pues tenemos hijos mayores, pues uno va entendiendo que sí, que hay que dejarlos volar. Pero a lo que me refiero entonces con el amor, lo que quiero dejar claro es que nosotros en realidad practicamos más el querer que el amor. Si entendemos esto, la carga es muchísimo menor en la pareja. Pero Ok, si nosotros decimos, te amo, y resulta que dentro de 2 años ya no te amo, cómo puede pasar eso? claro, pero ¿cómo se te ocurre que se puede introducir el amor en la pareja? No solamente el querer.
Bueno, ahí hay unas cosas muy interesantes porque pareciera que los encuentros con las parejas no son fortuitos, están destinados. ¿Ah? Pareciera que hay esos encuentros por enamoramiento o por admiración o por lo que sea, pareciera que están destinados. Y hay una comunión inicial que tiene que ver más que con química, con física, que es energética. Es energética, es una energía fundamentalmente primero visual, ¿verdad? Y yo pienso que no es entonces al azar, sino que está destinado, hay un destino, de ahí el asunto de las almas, de las parejas del alma. Déjame hacerte una interrupción. Sí, Vos decís que hay un destino que yo creo que es así, en las parejas y también en los encuentros, en esos encuentros aislados, que por ahí pueden tener sí, un claro, encuentro de una noche, también están destinados. sí, claro que sí, de alguna manera están destinados. Yo siento que lo que yo estoy experimentando con las regresiones, tengo 40 años de estar haciendo regresiones, por lo menos eso es lo que me indica, no por lo que pude haber leído de algún psicólogo, no, sino hay unos indicios de que la vida nuestra interpersonal tiene que ver con lo que el mismo Brian Weiss habla de grupos de 40 personas, 30, 40 personas, que somos los que experimentamos y que vamos experimentando como si fuéramos el primer grado, que vamos hasta sexto, 40 o 30 personas. Bueno, pareciera que existen grupos de almas que van experimentando la forma humana en conjunto. Y de ahí entonces vienen las parejas del alma, que mucha gente las confunda con las almas gemelas. Las almas gemelas son algo natural del ser. El ser, cuando viene a quinta dimensión, hace dos yo superiores, uno que tiene características femeninas, otros masculinas, y esos seres experimentan la forma humana. Pero ahí está el alma gemela. Con relación a las parejas del alma, no, porque las parejas del alma tienen que ver con ese grupo de 30, 40 personas que aparentemente experimentamos en conjunto, vamos experimentando en conjunto, donde vamos siendo hermanos, hermanas, novias, esposas, madres, hijos, padres, etcétera, etcétera. Como que esos grupos nos ayudan a experimentar todas las cosas que tenemos que experimentar en la forma humana. Ok, ahora, estás hablando de regresiones. ¿Vos hiciste la formación con Brian Weiss? No, la formación yo no la hice con Brian Weiss porque yo empecé con esto mucho antes de que apareciera Brian Weiss. Yo la formación de las regresiones la hice con el padre Alfonso Pizarro, que fue el que me enseñó a hacer las regresiones a mí. ¿Y vos hacés regresiones de otras personas o propias? No, las regresiones propias, primero casi prácticamente no hablo y han sido muy espontáneas. No, yo trato a las personas como consultas para resolver problemas de tipo espiritual. ¿Qué sería entonces el alma gemela? El alma gemela es una parte del ser. El ser, vamos a decir, una super chispa es lo que somos. Y somos parte del universo. Como una gota del mar es al mar. Esa chispa, esa super chispa, decide experimentar la forma humana. Cuando decide experimentar la forma humana, aparentemente, eso es un modelo de entendimiento y por cierto, es un modelo de entendimiento dado por Marla, la contactada mexicana famosa, a la que yo tuve, por cierto, el honor de conocer en 1978 y del que escribió Carlos Ortiz de la Huerta un libro
con relación a esto. Y ella es la que tiene este modelo que a mí me ha parecido extraordinario. Ella saca ese modelo. Entonces hay una super chispa que es parte del todo. Esa super chispa decide experimentar la forma humana. Cuando decide experimentar la forma humana, se divide en dos yo cuánticos o yo superiores. Esos dos yo superiores tienen cargas negativas y positivas, o femeninas y masculinas. Y estos dos yo superiores experimentan entonces la forma humana a través de cuerpos. Lo que nosotros llamamos la chispa divina es ese yo superior. Pero hay otro yo superior que anda por ahí, que es el alma gemela mía. Ahí anda, por ahí. Y a veces puedo experimentar yo como mujer y ese otro yo superior, que sería la parte femenina, como hombre. Y experimentamos fundamentalmente, cuando estamos prioritariamente experimentando los instintos, podemos experimentar como compañeros a las almas gemelas. Pero en este momento en que estamos experimentando prioritariamente las emociones, entonces las almas gemelas no se encuentran porque están experimentando otras cosas. Posiblemente más adelante volvamos a encontrarnos como almas gemelas. En este momento en el planeta son muy pocas las almas gemelas que conviven, porque la prioridad de este ciclo, de este estadio humano, es la experimentación de las emociones. De ahí tenemos lo que tenemos. Nosotros experimentamos instintos, emociones, racionalidad, conciencia, inteligencia, espiritualidad y amor, prioritariamente. Y entonces nosotros ahora estamos allá, como en la escuelita, pasamos del kinder a la escuela y estamos en las emociones. Por lo tanto, es muy difícil que encontremos al alma gemela. Quiero encontrar a mi alma gemela. ¿Cómo puedo encontrarla? Va a ser muy difícil que en este estadio donde nosotros, estamos experimentando las emociones, va a ser muy difícil encontrar al alma gemela. La única manera es yendo hacia el interior en la búsqueda del yo superior o del yo cuántico, como le llaman ahora, o el doble cuántico, y ese doble cuántico identifique al alma gemela. Yo con las regresiones he tenido varios casos de encontronazos entre personas con almas gemelas, pero que se vieron en un momento dado, pero siguen sus caminos, porque están con otros caminos, y así lo entienden como tal. Pero va a ser difícil en este momento, en este momento de la humanidad, en este estadio de la humanidad, que empezamos hace 5.000 años, o no sé hace cuántos, o 10.000, no sé, estamos prioritariamente experimentando las emociones. Todo tipo de emociones. Y hay que acordarse que las emociones, el 85% se dice que son negativas. Claro. Así que esto es lo que estamos experimentando. Hay algunas personas que individualmente sí están experimentando más la razón o más la espiritualidad, como el caso de la Madre Teresa o un Gandhi o un Einstein. Están experimentando otro tipo, pero la mayoría de la humanidad está experimentando las emociones. ¿Cómo debería ser una persona para iniciar un camino? Sí, lo que yo digo es ir y hacerse las preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué considero que soy yo? ¿Tengo alma o no tengo alma? ¿Tengo espíritu? ¿Es el espíritu la mente? Y tenemos que hacer ese ejercicio individualmente, y eso nos toma años. Eso nos toma años, eso no es de un día para otro. Esas reflexiones después vienen y busca esas respuestas en libros y en maestros. Pero al final uno sabe que tiene que ser uno el que se responda y crear su propio modelo, aunque uno se equivoque. Uno tiene que crear su propio modelo. Uno tiene que tratar de obtener esa autoridad de sí mismo, porque si no se la delega al sistema religioso, se la delega a la sociedad, a la cultura, al padre, a la madre, ¿verdad? Uno tiene que empezar
a tener autoridad de sí mismo. Entonces, esa búsqueda es personal, no hay otra. Y entonces uno se encuentra en medio de esto que ha habido, digamos, formas de encontrar lo espiritual. ¿De dónde viene lo que llamamos nosotros la información espiritual? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Vienen en estado de en estado de beta mental o vienen en estado delta, o zeta o alfa? ¿Cómo vienen esas informaciones de lo espiritual? ¿Cómo han venido a través del tiempo? ¿Cómo han sido los místicos? ¿Cómo han sido los canalizadores, los mediums, los profetas? ¿Cómo han obtenido esa información de lo espiritual? ¿Verdad? Entonces nos vamos dando cuenta de que esa información viene de un ámbito que no es el del estado beta, donde nosotros nos ocupamos de nuestros trabajos, de producir dinero, de la agricultura o de cualquier quehacer. Esos estados son el sueño, son el estado de la oración, son el estado de la meditación, ¿verdad? En esos estados es que empezamos a encontrar toda la información que nos ha sido dada a través de los tiempos de la espiritualidad. Bueno, nosotros tenemos que recurrir a esos estados para buscar la espiritualidad de cada uno de nosotros, la nuestra, la que es la verdadera, porque de lo contrario, uno es lo que los demás quieren que uno sea. Es una respuesta. Contame un poco de los sueños, cómo uno puede acceder a esta espiritualidad a través de los sueños. Bueno, muchos de los autores en diferentes temas han tenido sueños y de pronto han tenido información que después han transmitido como verdades. Por ejemplo, los sueños con inventos, por ejemplo, una persona sueña algo y le fue transmitida algo y de pronto tiene la fórmula para una cosa o tiene la respuesta para algo que tenía, un problema que tenía. Los sueños sirven como un canal de información cuando la persona está muy sumida en un problema o en una pregunta. Entonces los sueños pueden ser una forma de comunicar el yo superior alguna información que crea pertinente, ¿verdad? Es como la intuición. La intuición no es el sueño, pero la intuición viene y es como un WhatsApp del yo superior que le da a uno la información. Viene algo diferente, no es una información que uno está meditando y que está pensando y que está reflexionando y que está decidiendo si esto o lo otro. No, la intuición viene, no sabe uno exactamente cómo viene. Es un WhatsApp. Entonces, los sueños, los estados, digamos, de tipo parapsicológico, estados mentales diferentes, es a través de estos otros estados donde los estados mentales implican estar en alfa principalmente o estar en delta o en esos estados, es donde podemos obtener esas otras informaciones. Pero esto es como el FM y AM. Tú no puedes lograr oír FM si tienes el dial en AM. Tú no puedes, ¿verdad? Entonces, igual, tú no puedes acceder a una información de tipo espiritual si estás produciendo ondas beta, ¿verdad? Si estás produciendo ondas alfa, entonces puedes acceder. Y tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Te acuerdas el movimiento del Silva Mind Control durante mucho tiempo? Bueno, él lo que procuraba precisamente era las ondas alfa y él nos enseñaba a producir las ondas alfa, ¿verdad? Son estados de relajación y uno puede llegar y con sus aparatos medir y decir, bueno, estoy produciendo las ondas alfa en estado totalmente consciente. Uno lo puede hacer, ¿verdad? Eso es lo que yo enseño con audio que yo tengo de relajación para que las personas logren la regresión.
les enseño a producir ondas alfa, porque de ahí se puede obtener información. De lo contrario, no podemos tener información. Es interesante porque el método Silva fue mi primera incursión en todo este mundo, en el año 89. ¿Qué será de la vida? ¿Estará vivo Silva? Pues ya don José ya tiene que haber estado, ya tiene que haber trascendido, porque imagínate que yo empecé con él en el 75, 76, aquí en Costa Rica, hice los cursos superiores y todo eso. O sea, ya él ya tenía sus años, por lo menos 50 años tenía cuando él vino acá, y han pasado 40 y pico. Así que no sé que la hija continuó con el modelo, ¿verdad? Pero ahora han salido tantas otras cosas que pues esto pasa de moda, y hay otras cosas, y la gente joven busca lo que está de moda, y entonces lo del Silva Mind pues disminuyó, pero sí fue algo muy importante, porque había una metodología científica, se demostraba que uno podía lograr producir las ondas alfa, y eso le da una fuerza tremenda, ¿verdad? Todo ese descubrimiento, pero eso ya estaba, digamos que, reconocido científicamente, todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Claro. No, la técnica es muy buena. Realmente es excelente como para entrar en el método alfa, Así es, así es. en el alpha mode. ¿Y qué otras técnicas se te ocurren para ingresar en este mundo de la espiritualidad? Mira, cualquier técnica de meditación puede ser el camino. Fundamentalmente para mí es que se tomen el tiempo de preguntarse: ¿quién soy yo? ¿Cuál es el modelo que tengo yo? ¿Cómo me reconozco a mí mismo? Y ahí empiezan a surgir algunas experiencias interesantes. ¿Cómo comprendí yo por primera vez que yo era trino? ¿Cómo comprendí yo eso? Bueno, tuve una experiencia que me salí del cuerpo. Y en ese momento yo dije, bueno, entonces, si ahí está mi cuerpo y yo tengo otro cuerpo aquí, ¿quién soy yo? ¿Quién está pensando? Y ahí me vi trino por primera vez. Me sentí trino. ¿Ah? Pero oíme, contame un poco, esa es una experiencia, un desdoblamiento, digamos, ¿tuviste? Exactamente, es un desdoblamiento, exactamente. Pero ¿cómo fue? Contá un poquito. Bueno, fue muy espontáneo. Empezaba yo, precisamente cuando uno empieza con estas cosas, a hacerse estas preguntas, vienen estas respuestas de alguna manera. Vienen, ¿verdad? El yo superior empieza a dar información de alguna manera, aunque no sea directa. Entonces, bueno, yo empezaba con las meditaciones, y un momento dado, de manera totalmente espontánea, y sin estar yo haciendo ningún ejercicio especial para desdoblarme ni nada por el estilo, yo me acosté, y en un momento dado sentí como un cosquilleo, una cosa extraña en el cuerpo. Me dormí, pero en eso el otro cuerpo sale de mi cuerpo y va flotando. Y yo siento que ese cuerpo va flotando. Y me acomodo en una esquina de una habitación. En ese momento yo estaba casado. Y por cierto, recuerdo haber visto a la que era mi esposa sonriendo en un sueño. Yo estaba flotando, y yo dije, si ahí está mi cuerpo, entonces ¿quién soy yo? Ese es mi cuerpo, mi cuerpo. ¿Quién soy yo? Ese que flotaba. Y en un momento dado, yo experimenté un pensamiento de mi trabajo, de donde yo trabajaba, el estudio fotográfico. Y en ese instante en que yo pensé del estudio fotográfico, yo me trasladé al estudio fotográfico. Y estuve por allá y estaba como muy feliz, casi como brincando. Y atravesé todo el estudio fotográfico. Y fue una vivencia muy vívida, muy clara, muy nítida. Esa fue la primera experiencia. De ahí han surgido ya muchas experiencias de todo tipo, inclusive algunas que no me han gustado. Pero digamos, esa experiencia me dio a mí el entendimiento de que entonces
Ya no es solo pensar, tengo un espíritu porque alguien me ha dicho que tengo un espíritu. Bueno, lo que tuviste también se llama viaje astral. Sí, sí, por supuesto, claro que sí, sí, sí. Se Ahora, conoce tal. vos luego has tenido más, pero de maneras espontáneas o los has generado con No, algún no, tipo de técnica. nunca los he generado yo. Y yo sé cuándo va a haber la experiencia. Yo sé cuándo va a haber la experiencia. Porque yo siento como una vibración en todo el cuerpo. Ya medio dormido siento esa vibración y ya yo me duermo y ya yo sé, ya yo espero que salir del cuerpo. Muchas veces salgo del cuerpo y no me doy cuenta a dónde fui, qué hice. Muchas veces. No me doy cuenta en lo absoluto. Pero lo importante entonces está en que la meditación te va a ir llevando hacia esa introspección y hacia ese autoconocimiento para saber quién eres, cómo estás conformado. Yo he llegado a la conclusión de que somos mente, alma, espíritu, cuerpo y yo superior. Pero hay otras gentes que hablan de 12 cuerpos, de acuerdo a los diferentes modelos. Yo tengo este modelo y yo digo que no somos trinos, sino que somos pentas. Pero ese es mi entendimiento, ese es mi modelo. Lo entiendo como tal. Las emociones, el alma, ¿qué maneja? Las emociones. El yo superior maneja el amor. El espíritu maneja todo lo que significa la inteligencia. La mente maneja la información y el cuerpo la parte biológica. Y la entiendo de una manera muy simple, pero ese es mi modelo. No necesariamente tiene que ser el modelo de todos, ¿verdad? Pero ¿a qué llamas trino? Porque por ahí hay algunas expresiones idiomáticas que son diferentes en Argentina que en Y Costa Rica. claro, 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 claro. Bueno, alma, cuerpo y espíritu. Ok. Alma, cuerpo y espíritu. Y coincidente con todo lo que significa el fundamento trino en los sistemas religiosos, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, si los sistemas religiosos estaban tratando de decir algo en su concepción del ser, alma, cuerpo y espíritu, y es una cosa que se manifiesta en todos los sistemas religiosos, pareciera que ahí hay una verdad, por lo menos primigenia, lo que se asoma, lo que nos han estado diciendo para que entendamos que nosotros no somos solo cuerpo físico, ¿verdad? Pero yo creo que cada vez iremos profundizando más y conociéndonos más y sabiendo que el yo superior puede utilizar varios cuerpos y estar manejando diferentes espacios, tiempos y experimentando diferentes cosas en diferentes momentos. Y es más complicado, pero eso ya, digamos, es un permiso que me doy yo mental de la posibilidad de que sea así. Ahora, te hago una pregunta. Vos dijiste que tuviste experiencias negativas. ¿De qué Sí, tipo? sí, bueno, las experiencias negativas fundamentalmente fue porque salía del cuerpo y no controlaba dónde yo iba. No controlaba, no controlaba mi salida del cuerpo. Me gusta cuando salgo del cuerpo y es suave y hay un desdoblamiento de ese cuerpo y uno sale y uno se puede sentar en la cama y de pronto flotar. Eso es magnífico. Pero cuando la experiencia es salgo del cuerpo y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y no sé para dónde voy, eso para mí es una experiencia negativa, ¿verdad? Y las hay, y por eso mucha gente teme las experiencias del desdoblamiento, porque les pasan cosas semejantes. No entiendo cuál es la finalidad de que eso ocurre y por qué ocurre. No lo entiendo en lo absoluto, pero sé que pasa, ¿verdad? Sé que pasa. ¿Y qué otro tipo de experiencia has tenido además de estas? En cuanto a qué, por ejemplo. No, Ten, por ejemplo, experiencia del bueno, tipo bueno, sí, paranormal. bueno, he tenido una experiencia muy interesante, espontánea también, porque siempre han sido espontáneas de regresiones, donde yo me he visto en otros momentos, no quiero hablar mucho de esto
no me interesa, pero sí me he visto en otros momentos y entonces entiendo lo que significa la experiencia de espacio temporal. Puedo comprender un poco más lo que significa el tiempo, cosa que nos maravillamos la mayoría de nosotros de lo que es el tiempo, porque uno cree que el tiempo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada segundo que va pasando uno cree que es el tiempo, pero si uno profundiza más, entiende que el tiempo no existe, que lo que existe, que ese tiempo que existe es para estos cuerpos, pero si nosotros con otros cuerpos estamos en otros espacios temporales, entonces, ¿quiénes somos esos nosotros que podemos estar en esos espacios temporales? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de experiencias que se van produciendo en el camino de la búsqueda espiritual son los que le van dando a uno su propio modelo de entendimiento de lo espiritual. ¿Verdad? No es solo me leí el libro y entonces le creo a este, entonces ya yo me vuelvo un seguidor de fulano de tal. ¿Verdad? No, uno tiene que pasar sus propias experiencias y ir conformando ese modelo de entendimiento de su ser, de lo que uno puede empezar a entender que es uno como tal. ¿Verdad? Entonces este cuerpo físico es un cuerpo físico que está utilizando el yo superior para experimentar la forma humana. ¿Por qué experimentamos la forma humana? Bueno, porque decidimos venir a experimentarla y evolucionamos. Para mí no evolucionamos, para mí experimentamos. Porque el ser como tal, no el ser humano evoluciona, pero el ser como tal no evoluciona. Ya es, ya lo es todo. Y todo eso viene entonces con esa búsqueda de lo espiritual. Fíjate una cosa, mucha gente cree que lo espiritual es totalmente místico. Y yo creo que uno tiene que ser un místico desmistificado, más aterrizado. Uno tiene que ser una persona que experimenta lo místico de una manera desmistificada, porque antes lo místico estaba como en una aureola de muy pocas personas. Ese era el místico. Hoy no, hoy las personas pueden tener experiencias místicas y estar desmistificados. Ese es el vivir el ahora dentro, dentro, del, dentro de la experiencia humana normal y corriente. Y yo creo que cada vez más hay más personas que están experimentándolo, ¿verdad? En los últimos tiempos, de muchas maneras, de muchas Sí, maneras. sí. Lo hermético está saliendo a la luz. Exacto, exacto. Antes eran para grupos de personas, hoy ya es masivo, es masivo. Cuando hablamos del doble cuántico, cuando hablamos del doble cuántico, bueno, es un concepto de la chispa divina o del Padre al que se refería Jesús, pero es un concepto con un lenguaje moderno, el doble cuántico, y la gente empieza a entender el doble cuántico de una manera extraordinaria, porque está hablando en términos de que hay una partícula que es cuántica, que puede ser onda o puede ser partícula, puede estar o no estar, y la gente entonces se vuelve más afín a ese concepto, ¿verdad? Pero al final y al cabo es exactamente lo mismo. Entonces empezamos a asociar que esa chispa divina, que el Padre al que se refería Jesús, que el Cristo interno, que Dios, o que cualquier cosa de estas, al final y al cabo, todo es lo mismo. Es lo que trasciende en cada uno de nosotros. Pero, ¿de verdad hay algo que trasciende en cada uno de nosotros? ¿De verdad hay algo que trasciende? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hay algo? Pensamos que la vida es 80, 90 años y nada más, y venir a sufrir. ¿Es eso la vida? ¿La entendemos así? ¿La comprendemos? Es es la nada como tal, dentro de lo que es el concepto del universo o de los universos. ¿Qué significa 80, 90 años? Nada.
Y si lo que estamos experimentando es la forma humana, 80 o 90 años no es suficiente de ninguna manera, Exactamente. ¿verdad? Porque la experiencia humana es muy compleja y tiene muchos grados. Y no es lo mismo experimentarla, la experiencia humana, donde cuando estamos experimentando prioritariamente los instintos, como el cavernícola, que lo que necesita es comer y tener un techo, a experimentar la experiencia humana desde la perspectiva de lo emocional puramente, o de lo espiritual puramente, ¿verdad? O de la conciencia o de la razón puramente, no es lo mismo. Entonces, los grados en los diferentes temas que tiene que experimentar el ser son muy amplios. Veamos, por ejemplo, digamos, la traición. La traición tenemos que experimentarla traicionando y que nos traicionen, Claro, ¿verdad? Y no es lo mismo la traición de un padre hacia un hijo o de un hijo hacia un padre que la traición de una pareja, ¿verdad? Y todo es esa experiencia humana. Cada uno va a hacerse su propio modelo. ¿Por qué estamos acá? ¿Estamos experimentando o estamos evolucionando? ¿Cómo vamos a interpretarlo? ¿Cómo queremos interpretarlo? Cada uno tiene que hacer su propio modelo. Eso es parte de la espiritualidad, esto es parte del camino espiritual. No es que uno va a dar la receta y esto es el camino espiritual como han hecho los sistemas religiosos. No. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Cada uno tiene que crear su propio modelo y se independiza. Se hace ser. Uno dice, ¿cuándo es uno? Cuando uno empieza a ser. Porque uno lo que es simplemente lo que otras personas han querido que uno sea. La sociedad, la cultura, la familia, la religión, la política, etcétera, etcétera. Uno va haciendo esa respuesta. Si es masa, 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 eso es lo que es, lo que han querido que uno sea. ¿Cuándo empieza a ser uno? Cuando empieza a cuestionarse estas cosas y empieza a tomar sus propias opiniones y empieza a profundizar por uno mismo. Ese es el camino de la espiritualidad.